Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Jan Arnau y en esta oportunidad presentaré el tema La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado y realizaré un análisis de si esta reforma agraria fue favorable o no para el país. Pero antes de profundizar más en este tema, presentaré dos informaciones que nos ayudarán a entender el contexto de este evento histórico en el país. Según información del Instituto de Estudios Peruanos, en la madrugada del 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, lideradas por el general Juan Velasco Alvarado, derrocaron al presidente Belaúnde Terry, sin resistencia significativa por parte de este. Velasco, quien era comandante general del ejército, asumió el poder como presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Una vez instalado en el poder, Velasco Alvarado realizó reformas significativas en el país. Según información del Congreso de la República, que data del año 1969, se llevó a cabo la Ley de Reforma Agraria. La Ley de Reforma Agraria fue una política implementada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado a partir del 24 de junio de 1969. Esta ley de reforma agraria tenía como objetivos principales eliminar el latifundio, repartir tierras entre campesinos y comunidades indígenas, promover la justicia social en el campo, impulsar la producción agrícola nacional bajo un nuevo modelo cooperativo y fortalecer la identidad campesina e indígena, dando más participación a estos sectores. Aunque en la teoría estas reformas tenían la intención de hacer cambios significativos y favorables para el Perú, en la práctica se evidenció fallas en la aplicación de estas reformas. Y con esta información presentada surge la interrogante. Desde un punto de vista social, político y económico, ¿fue favorable la reforma agraria para el país? Considero que la reforma agraria desde el punto de vista social fue favorable y desde el punto de vista económico y político no lo fue. En los siguientes minutos defenderé mi posición con tres argumentos sólidos. Considero que la reforma agraria desde el punto de vista social fue favorable y desde el punto de vista político y económico no lo fue, porque por un lado se liberó al campesinado de las ataduras serviles, pero por otro lado sus propuestas productivas fueron utópicas y sin sentido, provocando un serio atraso en la productividad agraria. Ahora, a partir de ese momento presentaré tres informaciones al respecto de estos tres aspectos. En el aspecto social, según información de Fernando Eguren, en su texto Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú del año 2017, la reforma agraria tuvo un impacto social y humano profundo. Por primera vez, el campesino peruano fue reconocido como sujeto de derechos y no como un siervo. Se eliminó la servidumbre, mejoraron las condiciones laborales y se fortaleció el sentido de identidad campesina, de identidad peruana. Además, contribuyó a reducir tensiones sociales al ofrecer un reconocimiento al mundo rural históricamente excluido por muchos años. En el aspecto político, según información del Congreso de la República del Perú del año 2019, la reforma agraria representó un intento de democratizar el poder en el campo. Al eliminar el sistema de haciendas, el Estado desmanteló a la oligarquía rural, que había controlado la economía y la política desde la colonia. Este proceso fortaleció la presencia estatal en zonas rurales y promovió nuevas formas de organización, como las cooperativas agrarias de producción. Pero ojo, sin embargo, el carácter autoritario del gobierno de Velasco impidió una verdadera participación política de los campesinos, pues las decisiones se centralizaban en Lima, la capital del país, y las organizaciones agrarias eran controladas por el Estado.
En el aspecto económico, según una publicación del diario El Comercio del año 2020, en el aspecto económico los resultados fueron más ambiguos. Según datos del Instituto de Estudio Peruano, la reforma redistribuyó alrededor de 9 millones de hectáreas a más de 370.000 familias campesinas, lo que constituyó el mayor proceso de expropiación y transferencia de tierras en la historia del país. No obstante, la falta de acompañamiento técnico, crédito y capacitación afectó gravemente la productividad agrícola. En las cooperativas costeñas, muchas de las cuales heredaron deudas y maquinarias obsoletas, la producción cayó drásticamente. La FAO, en el 2003, señaló que la ausencia de políticas complementarias y la centralización del control agrario redujeron la eficiencia y fomentaron la dependencia del Estado. En las décadas posteriores, el Perú pasó de tener un leve superávit agrícola de los años 60 a depender de importaciones para cubrir la demanda interna. Por todo lo antes mencionado, la reforma agraria de Velasco Alvarado fue beneficiosa en el aspecto social, al dar dignidad y derechos a los campesinos peruanos, pero deficiente en su ejecución económica y política. Aunque logró una redistribución masiva de la tierra, la falta de apoyo técnico y la centralización estatal impidieron consolidar un modelo sostenible de desarrollo rural. Más que un fracaso, debe entenderse como una reforma necesaria, pero incompleta, que sentó las bases para una nueva conciencia social en el Perú rural. Muchas gracias.